Bienvenidos otro día a Brainard. Hoy tocaremos temas de programación dentro de Unity. Wars are only won upon the anvil of honor. En este caso vamos a generar el primer script, tocando primero temas como variables y qué son ellas y cómo se modifican. En este caso, como en la carpeta que creamos anteriormente, scripts, vamos a darle clic derecho, create, C# script. Le vamos a dar un nombre, que en este caso va a ser Game Manager, ya que será el controlador general del juego, el que tendrá en cuenta los puntos y el movimiento del personaje. También lo podríamos llamar Move, pero en este caso sería mejor llamarlo Game Manager, ya que hará más de una opción, más de una acción, que sería también contar puntos. Enter. El Game Manager, cuando se genera, va a tomar una característica muy especial, y es que tiene esa ruedita. Los scripts que tienen la ruedita, o sea los que tienen ningún nombre, Game Manager, Unity los tiene en cuenta como controladores generales. Pueden controlar aspectos muy a grandes rasgos del juego. Una vez tengamos el script abierto, empecemos a generar unas variables. Pero antes de ello explicaré qué son librerías. Estos son las librerías, los primeros elementos que tenemos dentro de Unity. ¿Qué hace cada librería? Componen lo que es Unity a nivel de programación. Ejemplo, la función update y la función start son heredadas desde la librería Unity Engine, como asimismo cada una de las variables que interactúan más directamente con el sistema. En este caso, primero vamos a importar una librería que vamos a necesitar, que es la UnityEngine.ui. Listo, esta sería la librería. Llama a la librería UI, que aquí está, llamará a la librería de interfaz. Ahora procederemos a crear variables bajo ciertos parámetros. Tomaremos aquí algunos parámetros directamente ya de optimización. Enseñaré qué es público y qué es privado. Una variable o una clase pública o cualquier método que esté público será permitido ver por otras clases. Sí, ¿cómo así otras clases? Esto es una clase, el Game Manager. Game Manager es como una especie de componente, un objeto. Y este objeto tiene algunas características que yo le puedo añadir. Así como otro objeto que se llame, por ejemplo, carro, puede tener algunas características como serían llantas. Y yo puedo llamar a las llantas del carro siempre y cuando la clase sea pública y las variables de este sean públicas. Pero ¿qué pasa cuando una variable es pública? Cuando las variables son públicas, generan un espacio en memoria más grande. Y al generar un espacio en memoria más grande, consume más. Por lo tanto, es poco óptimo. ¿Cómo se evita este problema? Pues primero que todo hay un método que nos permite ver la variable en jerarquía y al mismo tiempo tenerla privada. Esta variable se llama serialize file. Con este método podemos poner variables privadas y mostrándose al mismo tiempo en el inspector. Ya veremos un ejemplo. En este caso, esta variable lo que hace es almacenar el texto de la interfaz, la cual va a representar los puntos. Esta variable es de tipo texto, que viene desde el canvas, viene llamado desde esta librería. Vamos a verla cómo se representa desde el motor. En este caso tenemos a player, que es donde irá este script. Primero, para poder asignarlo, podemos arrastrarlo. Para eliminar un componente podemos darle clic derecho, remove to component. También lo podemos añadir de esta manera. Ahora, como ven la variable que aparece acá, puntaje, ya la podemos seleccionar y podemos almacenar aquí el texto. Bueno, como ven, ya esta variable apareció en el inspector. ¿Qué pasa si quitamos el serialize? Pues vamos a ver. Guardamos, minimizamos, esperemos a que compile. En la parte inferior vemos el tiempo en el que está compilando. Cuando esto termine es que ya ha compilado el sistema. Ven, automáticamente la variable desaparece, aunque la variable exista, ya que está privada. Por eso se utiliza el serialize, para poder utilizar la variable mientras sea privada. Continuaremos creando las siguientes variables. Después de crear nuestras variables, añadiré aquí un texto para que tengan en cuenta lo que es el serialize y explicaré qué hace cada una. Esta variable de tipo rigidBody, el rigidBody son objetos con físicas y nos almacenará el cubo, que el cubo es el que creamos en el tutorial anterior, que va a ser el player, el jugador. Generaremos una variable para tener la velocidad de movimiento y la velocidad de rotación. Ahora generaremos un método que permita rotar el cubo. Aquí ya generé
la línea de código que sería el método respectivo para rotar un cubo, que sería transform.rotate, y al entrar en el rotate estamos entrando en la variable de rotación de un transform, esta x, y y z, y vamos a modificar uno de estos valores. Si modificamos y en el player, vamos a ver cómo en la escena de abajo se mueve hacia los laterales, por lo tanto es lo que queremos darle, una dirección para poder moverlo. Entonces vamos a modificar el valor de y. ¿Cómo? Pues vamos a acceder a esta variable. Primero estamos aquí, esta es x, después la siguiente coma, todo esto sería y, y por último tenemos z. Esta línea de código va a alterar y. ¿De qué manera? Vamos a leer el input, que el input es la entrada al sistema, lo que entramos del teclado. Si presionas algo en el teclado es un input. Punto headAxis. ¿Qué quiere decir headAxis? Por un conjunto de teclas que he seleccionado desde el propio motor, que este conjunto de teclas será horizontal. Horizontal corresponde a la tecla A y D y la tecla derecha e izquierda del teclado. Vamos a multiplicar este valor que nos devuelve el input por la velocidad de rotación y multiplicaremos este valor por tiempo real, para así que el movimiento no sea tan brusco. Al entrar al motor ya veremos cómo se anexan las demás variables que generamos, la velocidad de rotación y la velocidad de movimiento, adjunto al cubo y el texto. Ahora lo que haremos es probar. Vamos a darle play y veremos si funciona la rotación. A, D, D, A. Como ven, funciona la rotación. Vamos a primero a hacer mover el objeto hacia adelante y hacia atrás. En este caso recuerden que vamos a mover el objeto con físicas, ya que directamente lo almacenamos en una variable con físicas, ya que al ser un carro lo más coherente para esta situación sería hacerlo con físicas, ya que no es un objeto como un humano que puede hacer pasos y detenerse de forma rápida e instantánea sin necesidad de tener como un empuje, ya que un carro se mueve a una velocidad mucho más alta en comparación a la de un humano. En este caso tenemos esta función start, que se ejecuta al principio del sistema. Las funciones, como vamos a ver, tienen ciertas propiedades especiales. En este caso, como ya lo mencioné, la start es al principio del sistema y la update es cada frame. Vamos a aunar un poco más en estos conceptos. Aquí tenemos toda la tabla de funciones que posee Unity y los tiempos de ejecución en los cuales se ejecuta. Tenemos primero la editor. La editor sería en sí mismo el motor. Aquí es donde se modificará o se alterará a cosas relacionadas con el propio motor. Después tenemos las funciones de inicialización, que se ejecutan una única vez al principio del sistema. En este caso la awake es antes de todo, incluso antes de ejecutarse el propio juego. Luego tenemos la enable y luego tenemos la start, que en la start es donde se tienden a igualar todas las variables o a darles un valor a todas las variables que predefinamos del sistema, las que no se predefinan desde el inspector. Consiguiente tenemos después a las funciones de físicas. Las funciones de físicas tienen un tiempo de ejecución muy peculiar, teniendo en cuenta que un FPS es un fotograma por segundo y un fotograma por segundo es una llamada de dibujado del procesador a la GPU. Esta llamada de dibujado trae un código compilado y un código compilado también desde el lado del GPU. Las llamadas de dibujado es decirle a la GPU que muestre algo, que envíe una imagen, ya que esto se compone en los videojuegos de FPS, fotogramas por segundo, que es una consecución de imágenes realmente, que dan el efecto de ser algo realmente fluido. Las físicas se ejecutan de 4 a más veces por cada FPS, ya que se ejecutan del lado del procesador y no dependen de las llamadas de dibujado para ser ejecutados, ya que esto calcula, como lo dice su propio nombre, físicas y requieren una precisión mucho más alta, que en este caso aquí es donde se maneja el fix update, el onTrigger y el onCollision, que el onTrigger es una función que nos permite hacer uso del trigger mencionado anteriormente con el cubo. Con esto podemos detectar la colisión de un objeto o entrar a un objeto e interactuar con él, de forma muy precisa, ya que se ejecuta demasiadas veces por ciclo. Después tenemos la función de el mouse para detectar cuando se presiona el mouse o dónde está el mouse, que es la función de actualización del propio periférico. Después tenemos la lógica de juego, que aquí es donde se ejecuta desde el lado de los FPS. Un update se ejecuta por cada FPS. Si tenemos 60 FPS, update se ejecutará 60 veces cada segundo. Después tenemos las funciones de corrutinas. Las corrutinas nos pueden servir para ejecutar, por ejemplo, animaciones. Cuando una animación se ejecute y termine, esta función nos permite tomar ese tiempo sin consumir demasiada memoria y sin consumir demasiados procesos. Así podemos tener un control
mayor sobre estos métodos o estas acciones. Por último tenemos las escenas de renderizado que se ejecutan también del lado de la lógica del juego, las cuales se ejecutan también cada FPS. Por último, finalizando la parte de funciones, tenemos los gizmos de render que también se ejecutan cada FPS, los endframe que es cada fin de FPS, el application on pause que se ejecuta después de terminar un FPS y el disable que se ejecuta al terminar toda una aplicación, cuando la cierras o terminas. Por último, unas funciones de descompresión o funciones de limpieza de datos, que es el application kit, el disable y el destroy. Continuando con el script, ahora sí vamos a hacer uso un poco de estas funciones. En este caso en la start no necesitamos nada, ya que tenemos aquí las variables instanciadas. Cuando una variable no se utiliza, lo mejor es eliminarla, ya que cuando se declara dentro del código se va a reservar un espacio de memoria para ella. Por lo tanto, va a consumir aunque no tenga ningún código dentro de ella. Vamos a limpiar este trozo de código. Vamos a ver qué es una condición. Las condiciones son operadores lógicos que nos permiten generar ciertas condiciones dentro de un sistema. ¿Cómo así? Hagamos un ejemplo para dejarlo un poco más claro. Aquí acabo de generar una primera condición. Si presiona la tecla W, me ejecutará lo que esté dentro de estos corchetes, que en este caso le añadirá fuerza hacia adelante multiplicándolo por la variable de velocidad, que es cubo, añadir fuerza, en el transform hacia adelante. Este tipo de métodos de que sea hacia adelante o hacia atrás podrían representarse de una manera diferente, dándole un vector 3 directamente, o de esta manera se simplifica mucho más código. ¿Cómo así? Como ven anteriormente, aquí tenemos que manejar los 3 vectores, mientras que aquí simplificamos un vector, llamando a los 3 solamente con un método. Este método nos permite modificarlo de manera muy simple. Está un punto forward, que es hacia adelante, podemos cambiarlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a generarle la parte de hacia atrás en este pequeño trozo de código. Ya tengo la otra función, que sería si presiono la tecla S, añade fuerza hacia atrás, que sería en menos Z, mientras que en W sería en más Z, multiplicado por la variable de velocidad, para que sea de forma más amena, por así decirlo, para darle un poco más de realismo. Ya tenemos para mover el personaje hacia adelante y hacia atrás. Vamos al motor para poder poner esto en prueba. Primero que todo tenemos que declarar a Cubo, ya que a Cubo es a quien estamos moviendo, pero recuerden que Cubo es Rigid Body, y este cubo no tiene un Rigid Body, como podemos ver dentro de los componentes. Por lo tanto, se lo vamos a añadir. Vamos a añadirle un componente y un Rigid Body. Ahora ya podemos arrastrar a Player hasta Cubo. Una vez detenido el componente, como ven, nos permite ponerlo en la variable cubo. Después de tenerlo acá, vamos a darle play y va a pasar algo muy curioso, que es, como le estamos agregando fuerza, hagan de cuenta que ustedes están empujando el cubo, y si empujan un cubo, lo más probable es que no avance en dirección recta, sino que lo más probable es que dé vueltas, ya que lo estás empujando. Recuerden, de esta manera, ¿sí ven? Da un pequeño error. Para evitar este tipo de errores, podemos lo que es congelar ciertos aspectos de rotación desde el Rigid Body, ya que para este ejemplo no necesitamos que el carro se esté moviendo y rotando hacia adelante. Podemos bloquear esta rotación, que en este caso sería en X y sería en Z. Ahora, al darle play y modificando esta variable que anteriormente me dio un error y por eso fue el corte, dándole 100 de movimiento en vez de 10, ya sí se va a notar un poco más el movimiento y podemos acelerar y rotar, ya que le estamos dando con WSAD. Si le damos W, vamos a ver cómo avanza, y con las flechas, con la otra línea de código, ya nos podemos ir orientando. Como ven, estos cubos aún no tienen el trigger, así que vamos a colisionar con ellos. Ahora, lo que procederemos a hacer es a generar la cantidad de puntos. Recuerden, los cubos rojitos que pusimos van a contar como puntos. ¿Cómo vamos a poder contarlos? ¿O cómo vamos a poder detectar esto? Vamos a llamar a una función que, como les mencioné anteriormente, es la onTriggerEnter, que es para detectar el trigger. Vamos a instanciarla. Una vez instanciada la función onTriggerEnter, tenemos que también crear una variable para los puntos, ya que recuerden que tenemos que sumar la cantidad de puntos para poderlos tener en cuenta, pero no es necesario que lo hagamos en jerarquía, por lo tanto le quitamos el serialize, y así la tenemos solamente privada, consumiendo poca memoria. Ahora, lo que hace esta función es recibir un colisionador. Cuando recibe un colisionador, lo va a almacenar en esta variable llamada author. O sea, cuando colisione con el objeto llamado
punto, el tag son nombres. Los nombres los podemos poner desde el motor. Vamos a primero crear el nombre del objeto y asignarlos para poderlos tener en cuenta y continuamos con las siguientes líneas de código. Pero antes vamos a leer bien esta línea de código. Si colisiona con el objeto con el tag punto. Así se leería de una forma más literal. Estando acá vamos a abrir objetivos y vamos a señalar uno de ellos. Primero que todo tenemos que activar el trigger para poder que sea detectado por la función que estamos utilizando. Y vamos a darle en tag en la parte superior y añadir tag. Como ven, no tenemos de momento ningún tag propio creado. Vamos a darle en más y vamos a llamarla punto. Después de tener a punto podemos seleccionar nuevamente a trigger y darle el tag punto. Ahora este trigger se va a llamar punto. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de objetos. Vamos a llamarlos punto y vamos a activar el trigger. Ya estando dentro del código, ¿qué va a pasar? Cuando encuentra punto, que acabo de notar que está con mayúscula, por lo tanto tenemos que cambiarla aquí a minúscula, porque en el otro hicimos en minúsculas. Hay que tener muy en cuenta esto, si son mayúsculas o minúsculas, ya que el código tiene muy presente esto, porque son caracteres diferentes. Ahora, vamos a sumar puntos un solo dígito. Para sumar un solo dígito en una variable se utiliza el método más. Y luego vamos a destruir el cubo rojo. ¿Cómo? Destruye el objeto que tocaste, o con el que colisionó. Destruye el objeto que tocó. Acá está la traducción un poco más literal. Aquí podemos hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos destruir nuestro propio personaje, quitándole el duster y diciendo destruya el objeto. Pero en este caso queremos destruir el otro objeto. Y así sucesivamente podemos hacer muchas cosas con esta función, como pueden ver. Como por ejemplo, si estamos en una puerta, cuando entremos en el área de la puerta podemos hacer que la puerta altere su rotación y de esta manera se abra. Ahora vamos a tener en cuenta los puntos para poder ganar el nivel, ya que este juego no sería nada si no hay una meta. La meta sería conseguir 10 puntos, y son 16 objetos, o sea que es válido. Cuando puntos, la variable puntos, que la tenemos acá, se sume suficientes veces como para ser mayor o igual a 10, va a cargar la escena win. Si no es mayor o igual a 10, nos va a imprimir faltan puntos. Y con esto finalizaríamos la parte de programación. Ahora, para dar un último toque, vamos a tocar la parte de interfaz, ya que aquí estamos igualando los puntos en esta línea de código, pero aún no hemos tocado la parte de canvas. De esta manera vamos a extender un poco, pero es una parte muy importante. No se enseñará toda en este tutorial, pero para que vayamos ya empezando un poco a tocarla. Antes expliquemos la línea. Agarramos a puntaje, que es la primera variable que creamos, que es de tipo texto, accedemos al texto literal de la variable y la vamos a igualar a puntaje, este texto, más la variable puntos, y así nos va a decir cuántos puntos tenemos en la pantalla. Ya estando dentro del motor, vamos a darle clic derecho en la jerarquía, UI y texto. Cuando generamos un texto se nos genera automáticamente este otro elemento, esta otra entidad llamada canvas, que nos da un espacio en la pantalla, como pueden ver acá, de la resolución en la que está renderizando en este momento la cámara. Pero eso tiene un elemento muy curioso, que es este cosito de acá, que vamos a empezar a trabajarlo desde ya y no lo vamos a dejar para después, como lo pueden ver en muchos otros tutoriales, pero aquí haremos esta buena práctica desde un principio. En este caso, si cogemos este cosito desde la mitad, podemos moverlo hasta donde queramos. ¿Para qué sirve? Para estandarizar resoluciones. O sea, que donde pongamos este cuadrito, no importa la resolución que esté la pantalla, siempre se pondrá ahí. Si pasamos de 1080p a 4K, siempre conservará la misma posición, mientras sea la misma relación de aspecto. ¿Qué relación de aspecto? Es el tamaño en el que está puesta tu pantalla o monitor. Ejemplo, un monitor convencional de ordenador es formato 16:9, mientras que un celular es formato 4/3. Cuando volteas el celular en horizontal vuelve a ser 16:9. Es la acomodación de la pantalla la cual determina este formato. Siguiendo el formato 16:9, que es el más común, si cambiamos de resoluciones jamás va a alterar la posición. En este caso vamos a llamar a esto puntaje y vamos a ponerlo en la posición que corresponde al cuadro e igualando todo el rectransform a 0. Y por último vamos a alterar el texto, que sería puntaje, y con un tamaño aproximado de 50 como para que sea visible. Démosle 80, que casi no se logra ver, y no necesitamos centrarlo, con esto tenemos suficiente. Yendo otra vez a player, nos quedó esta variable de puntaje vacía. Ahora podemos arrastrar puntaje a esta variable, y como vimos en el código, cuando demos play y agarremos algún punto de estos rojos, va a aumentar la variable puntaje. Como ven, ya nos está imprimiendo puntaje es igual a 0,
ya que la variable puntaje en este momento equivale a eso. Podemos acelerar y como vemos conserva una inercia, ya que recuerden, estamos jugando con físicas, estamos añadiéndole físicas al objeto. Vamos a recolectar algunos cuadros. ¿Ven? Cuando tocamos uno, en este caso nos detectó más de una colisión. Puede que haya un error de detección, pero eso se corrige depurando. Vamos a seguir a acelerar y siguen encontrando más objetos. 3. Como ven, ya el juego es funcional. En el momento en el cual tengamos los 10 puntos, nos va a cargar la otra escena, que en este caso la escena aún no existe. Debemos de generarla para poder que se cargue la nueva escena. Pero eso será para otro vídeo. Esto es Burnout.